Desde pequeño, Martín había sentido que la relación con su padre, don Eduardo, era fría y distante. Don Eduardo, un hombre de gran carácter y dueño de una vasta hacienda, siempre había sido duro y exigente con su hijo, esperando de él una perfección inalcanzable. Esta presión constante y la falta de afecto crearon una profunda rivalidad en el corazón de Martín, quien comenzó a ver a su padre no solo como una figura autoritaria, sino como un obstáculo en su vida. Con el paso del tiempo, esa rivalidad se transformó en resentimiento, y Martín empezó a anhelar algo más que solo la aprobación de su padre. Deseaba el poder que él ostentaba. Martín observaba con envidia cómo su padre dirigía la hacienda, respetado por todos los trabajadores y temido por sus enemigos. Pero para Martín, don Eduardo era un tirano, alguien que mantenía a su familia bajo su control, sin mostrar un ápice de amor o compasión. Cada vez que su padre lo miraba con desdén o lo criticaba por no ser lo suficientemente fuerte o hábil, Martín sentía crecer dentro de sí un deseo oscuro de demostrarle que podía ser más poderoso que él. Ese deseo se convirtió en una obsesión. Quería ser el dueño de todo. Quería la fortuna y el control absoluto de la hacienda. La relación entre padre e hijo se volvió cada vez más tensa. Aunque Martín intentaba cumplir con las expectativas de su padre, siempre sentía que nunca era suficiente. La falta de reconocimiento y la constante comparación con otros hicieron que Martín empezara a buscar una salida, una manera de superar a su padre y tomar el control. Fue entonces cuando comenzó a considerar hacer algo que nunca antes había pensado: recurrir a fuerzas oscuras para lograr sus objetivos. La idea de hacer un pacto para debilitar a don Eduardo y convertirse en el dueño de la fortuna familiar comenzó a rondar su mente. Y con ello, se encendió la chispa de un destino sombrío. La madre de Martín, doña Emilia, era una mujer sumisa y dedicada, que rara vez se atrevía a contradecir a su esposo, don Eduardo. Aunque era cariñosa con Martín, siempre había evitado los enfrentamientos dentro de la familia. Para ella, mantener la paz en la casa era lo más importante, y por eso prefería no intervenir en las tensiones crecientes entre su marido y su hijo. Doña Emilia no veía la rivalidad entre ellos como algo destructivo, creyendo que era solo una fase pasajera de la juventud de Martín. Esta actitud, sin embargo, solo contribuía a aumentar la distancia entre Martín y su padre, dejando a Martín sentirse incomprendido y solo en su lucha interna. Martín, por otro lado, se sentía cada vez más frustrado con la dinámica familiar. Veía a su madre como alguien atrapado en la sombra de don Eduardo, incapaz de expresar sus propios deseos o tomar decisiones por sí misma. Esto solo alimentaba su desprecio por su padre, a quien culpaba por mantener a su madre bajo su control. La falta de apoyo y reconocimiento por parte de don Eduardo lo llevaba a considerar medidas cada vez más extremas. Aunque quería profundamente a su madre, Martín estaba convencido de que ella también se beneficiaría si él lograba tomar el control de la hacienda. Una noche, mientras dormía, Martín tuvo un sueño extraño y perturbador. En el sueño, una voz oscura y susurrante le ordenaba ir al centro de la plantación con una cuchilla en la mano. La voz le decía que debía cortarse hasta que brotara su sangre y, con ella, invocar al diablo para que le concediera el poder de debilitar a su padre y tomar el control de la fortuna familiar. Al despertar, Martín sintió que el sueño había sido más que una simple fantasía. Lo tomó como una señal, una guía de lo que debía hacer. Aunque al principio dudaba, pronto se convenció de que este era el único camino hacia el poder absoluto. Con su decisión tomada, se preparó para realizar el ritual, sin imaginar las terribles consecuencias que ese pacto traería a su vida y a la de todos a su alrededor. Esa misma noche, impulsado por el recuerdo vívido del sueño, Martín decidió llevar a cabo el ritual. Con la mente nublada por la ambición y el resentimiento, salió en silencio de la casa mientras todos dormían, dirigiéndose al centro de la vasta plantación que rodeaba la hacienda. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba su camino,
pero Martín avanzaba con determinación. Al llegar al lugar indicado en su sueño, sacó la cuchilla que había llevado consigo, sintiendo un extraño poder en su interior mientras la sostenía. Sabía que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría retorno. Martín, de pie en medio del campo, respiró hondo antes de hacer el primer corte en su mano. La cuchilla se hundió en su carne y la sangre comenzó a brotar, cayendo al suelo. Con la mano ensangrentada, Martín recordó las palabras del sueño y comenzó a recitar la invocación que había escuchado en su mente. Espíritu maligno, ven a mí. Con esta sangre te llamo. Te ofrezco mi alma a cambio del poder que necesito. Debilita a mi padre, dame su fuerza, dame su fortuna. Hazme el único dueño de todo lo que él posee. Las palabras resonaron en el aire, y de repente el viento se detuvo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. De las sombras que se alargaban en el campo, una figura oscura comenzó a materializarse frente a Martín. Era el diablo, tal como lo había imaginado, una presencia imponente y aterradora. Con una sonrisa que reflejaba un poder inimaginable, el diablo aceptó la oferta de Martín sin decir una palabra. En ese momento, Martín sintió cómo una energía oscura lo envolvía, y supo que el pacto había sido sellado. El diablo, con una voz profunda y resonante, le dijo: «Tendrás lo que deseas, pero recuerda, Martín, el poder que obtienes tiene un precio. Un día, tu alma y tu destino estarán en mis manos». Con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Martín solo en la oscuridad, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Antes de desaparecer en la oscuridad, el diablo le dio una última instrucción a Martín. Debía colocar unas hierbas específicas en las bebidas de su padre, y luego dejar que el resto del plan siguiera su curso. Las hierbas, dijo el diablo, eran parte del pacto y acelerarían el debilitamiento de don Eduardo. Martín, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, asintió sin dudar. Con las hierbas en mano, regresó a la hacienda, decidido a seguir al pie de la letra las instrucciones del ser oscuro, sabiendo que este era el paso final para asegurar su poder. Los días siguientes, Martín comenzó a mezclar las hierbas en las bebidas de su padre, siempre asegurándose de hacerlo sin que nadie lo notara. Al principio, los cambios en don Eduardo fueron sutiles, una ligera fatiga y dolores de cabeza, que parecían fácilmente atribuibles al estrés del trabajo en la hacienda. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los efectos se volvieron más pronunciados. Don Eduardo comenzó a mostrar una debilidad inusual, perdiendo fuerza y energía de manera alarmante. Martín, mientras tanto, mantenía su fachada de hijo preocupado, pero en su interior sentía que el plan estaba funcionando perfectamente. La salud de don Eduardo se deterioró a un ritmo que alarmó a todos en la hacienda. Los médicos locales no podían explicar cómo un hombre tan robusto había caído en una enfermedad tan debilitante en tan poco tiempo. Doña Emilia, llena de angustia, cuidaba a su esposo sin descanso, sin sospechar que su propio hijo estaba detrás de todo. Martín, por su parte, se preparaba para tomar el control total de la hacienda, sabiendo que la caída de su padre era solo cuestión de tiempo. Mientras don Eduardo se debilitaba día tras día, Martín se acercaba más a su objetivo final, convencido de que pronto sería el único dueño de todo lo que su padre había construido. Con don Eduardo cada vez más débil y casi incapaz de levantarse de la cama, Martín comenzó a asumir el control de la hacienda de manera más directa. Los trabajadores, que antes respondían únicamente a su padre, empezaron a recibir órdenes de Martín, quien se presentó como el heredero natural del poder. Aunque muchos de ellos miraban con preocupación la rápida ascensión de Martín, la salud precaria de don Eduardo les dejó pocas opciones. Con la aparente bendición de doña Emilia, que veía en su hijo el apoyo necesario para mantener la hacienda en funcionamiento, Martín se instaló en el rol de líder sin encontrar resistencia. La transformación de Martín fue notable. Dejó atrás cualquier rastro de inseguridad
y comenzó a manejar los asuntos de la hacienda con una autoridad que sorprendió a todos. Aunque se mostraba respetuoso con su madre, en su interior sentía una mezcla de satisfacción y poder que nunca había experimentado. Ahora, con su padre prácticamente incapacitado, Martín disfrutaba de la sensación de mando absoluto. Comenzó a tomar decisiones que antes estaban reservadas solo para don Eduardo, gestionando los recursos, negociando con proveedores y asegurándose de que todos supieran quién era el nuevo patrón. Sin embargo, junto con el poder, comenzaron a surgir las primeras sombras del pacto que había hecho. Aunque Martín tenía todo lo que siempre había deseado, no podía evitar sentir una inquietud constante, como si algo oscuro lo acechara desde las sombras. Los susurros del diablo, que antes le prometían grandeza, ahora resonaban en su mente como recordatorios de la deuda que había contraído. A pesar de su éxito aparente, una parte de él comenzaba a darse cuenta de que el precio del poder que había obtenido sería mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Pero Martín, cegado por su ambición, decidió ignorar esas señales, convencido de que podía controlar su destino. Martín había evitado visitar a su padre en las últimas semanas, temiendo que don Eduardo pudiera notar el cambio en él, o peor aún, sospechar lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, en una de las pocas visitas que hizo a la habitación donde su padre permanecía débil en la cama, algo inesperado ocurrió. Don Eduardo, que apenas había hablado en días, de repente encontró la fuerza suficiente para mirarlo fijamente a los ojos y susurrar: «Yo sé de todo». Las palabras resonaron en la mente de Martín como un trueno, llenándolo de un temor que no había sentido antes. «¿De qué estás hablando?», respondió Martín, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Don Eduardo, con la voz entrecortada pero llena de una determinación inesperada, continuó: «Tú eres el verdadero diablo, Martín. Eres la personificación de la avaricia, de la traición. Un día pagarás por todo esto, hijo, y no habrá escapatoria para ti». Esas palabras golpearon a Martín como un balde de agua fría. Nunca había esperado que su padre, tan debilitado como estaba, pudiera ver a través de la fachada que había construido. La certeza en la voz de don Eduardo lo dejó paralizado por un instante. Pero luego, en un intento de mantener el control, Martín se alejó del lecho de su padre sin decir una palabra más. Al salir del cuarto, Martín sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No solo estaba asustado por las palabras de su padre, sino que también empezó a sentir una inquietud profunda, como si las advertencias de don Eduardo fueran más que simples palabras. Era como si, en ese momento, Martín hubiera comenzado a percibir la sombra del diablo que lo seguía, listo para cobrar el precio del pacto. Esa sensación de que algo oscuro estaba cerca de él no lo abandonó. Y por primera vez desde que había tomado el control de la hacienda, Martín comenzó a temer que el poder que había deseado tanto fuera en realidad una trampa mortal. Después de la inquietante conversación con su padre, Martín intentó continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, las palabras de don Eduardo lo perseguían día y noche. A pesar de tener todo el control de la hacienda, Martín comenzó a sentirse atrapado en una red de miedo y paranoia. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, venía acompañada de la sombra del pacto que había hecho. Aunque externamente mostraba una actitud segura y dominante, internamente estaba plagado de dudas y de una sensación creciente de que algo terrible se acercaba. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a notar un cambio en Martín. Lo que antes parecía una autoridad natural, ahora se había transformado en una actitud errática e impredecible. Martín se volvió más severo y desconfiado, viendo amenazas y traiciones donde no las había. Esto solo aumentó el malestar entre los empleados, quienes comenzaban a murmurar en secreto sobre la maldición que parecía haber caído sobre la hacienda desde que don Eduardo había enfermado. Aunque Martín trataba de aferrarse a su poder, no podía ignorar la sensación de que todo se estaba desmoronando a su alrededor.
La tensión llegó a su punto máximo cuando comenzaron a ocurrir accidentes inexplicables en la hacienda. Animales que enfermaban sin razón, herramientas que se rompían sin motivo aparente, e incluso un par de incendios menores que surgieron de la nada. Martín, consciente de que estas desgracias no eran meras coincidencias, empezó a sospechar que el diablo estaba comenzando a cobrar el precio del pacto. Cada día que pasaba, la ansiedad lo consumía más, y la sensación de que algo oscuro y inevitable se cernía sobre él se volvió insoportable. Lo que una vez fue un sueño de poder absoluto, se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente, y Martín comenzó a darse cuenta de que tal vez su padre tenía razón. El verdadero precio del poder estaba aún por llegar. La decadencia en la hacienda de la familia se hizo evidente con una rapidez aterradora. Lo que antes eran campos fértiles y productivos, ahora se había convertido en tierras áridas donde nada crecía. Los intentos de los trabajadores por salvar las cosechas fueron inútiles, y la desesperación comenzó a instalarse entre ellos. El suelo, que una vez fue generoso, parecía haber sido maldito, rechazando cualquier semilla que se intentara plantar. La ruina estaba en cada rincón de la hacienda, y Martín, aunque seguía siendo el líder, no podía negar que el poder que había deseado tanto se estaba desmoronando ante sus ojos. Los animales, que alguna vez fueron el orgullo de la hacienda, también comenzaron a morir de maneras inexplicables. Los caballos, las vacas y otros animales caían enfermos de la noche a la mañana, sin que ningún veterinario pudiera dar una explicación. Pero lo más perturbador eran los animales que aparecían muertos con una misteriosa y aterradora mordida en el cuello, como si algo los hubiera cazado durante la noche. Este fenómeno llenó de miedo a los trabajadores, quienes comenzaron a susurrar que la hacienda estaba maldita, que algo oscuro y maligno había tomado posesión del lugar. Con la hacienda en plena decadencia, la ruina había llegado a la familia de Martín. Lo que alguna vez fue una propiedad próspera y respetada en la región, ahora era un lugar de pesadillas y desesperación. Martín, que había luchado tanto por tomar el control, ahora se encontraba impotente ante la fuerza destructiva que él mismo había desatado. La riqueza y el poder que tanto había deseado se estaban desvaneciendo, y con ellos, su propia estabilidad mental. La realidad del pacto comenzaba a manifestarse de la manera más cruel posible, y Martín, rodeado de la ruina que había traído a su familia, empezó a comprender que su ambición lo había llevado a un destino del que no había escapatoria. La situación en la hacienda de Martín se volvió aún más siniestra a medida que los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. La presencia de algo oscuro y malévolo se hacía cada vez más evidente, y los trabajadores, asustados y convencidos de que la hacienda estaba maldita, comenzaron a marcharse en masa, dejando el lugar casi desierto. Con casi todos los empleados habiendo abandonado la hacienda, solo quedaban unos pocos que no tenían a dónde ir, y permanecían allí más por necesidad que por lealtad. El abandono y la decadencia se reflejaban en cada rincón de la propiedad, que alguna vez fue próspera y llena de vida. Martín, incapaz de detener la espiral descendente, veía cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba a su alrededor. Sin el apoyo de los trabajadores y con las cosechas fallidas, la hacienda dejó de generar ingresos, y Martín comenzó a acumular deudas que no podía pagar. Los acreedores, una vez aliados y amigos, ahora lo evitaban, sabiendo que sus promesas de pago eran vacías. Martín, cada vez más desesperado y acorralado por las deudas, se encontraba en una situación insostenible. La fortuna que tanto había deseado se había convertido en una maldición, y el poder que creía tener se desvanecía día a día. Sin dinero y con la hacienda al borde de la ruina total, Martín se vio sumido en una desesperación profunda, consciente de que el pacto que había hecho no solo había destruido a su padre, sino que también estaba destruyendo todo lo que quedaba de su vida. La sensación de que algo oscuro estaba reclamando lo que le correspondía era ineludible,
y Martín comprendió que la ruina que enfrentaba era solo el principio del precio que aún debía pagar. Completamente arruinado y sin alternativas, Martín tomó la difícil decisión de vender la hacienda que tanto había anhelado controlar. Las tierras, ahora improductivas y consideradas malditas por muchos, no atraían compradores, y Martín se vio obligado a aceptar una oferta extremadamente baja, apenas suficiente para cubrir una fracción de sus deudas. El orgullo que alguna vez había sentido al pensar en su dominio sobre la fortuna familiar se había convertido en una amarga realidad. Había perdido todo. Con la venta de la hacienda, Martín esperaba al menos poner fin a la maldición que parecía haber consumido su vida. Curiosamente, justo después de que la hacienda fue vendida, comenzaron a ocurrir cambios inesperados. Don Eduardo, que había estado al borde de la muerte, empezó a recuperar fuerzas de manera inexplicable. Su vitalidad volvía poco a poco, como si el peso que lo había estado oprimiendo se hubiera levantado de repente. Doña Emilia, sorprendida y aliviada, veía cómo su esposo recuperaba la salud, aunque desconocía el origen de su repentina mejoría. Por otro lado, Martín, lejos de sentirse aliviado por haber cerrado el ciclo de la hacienda, se hundió aún más en su fracaso. La venta de la propiedad no solo lo dejó sin dinero, sino que también lo dejó sin propósito. Desesperado y sintiendo que lo había perdido todo, Martín decidió recurrir una vez más al diablo. Aunque sabía que su primera invocación había sido el inicio de su desgracia, Martín, ahora sin nada que perder, decidió que la única manera de recuperar algún control sobre su vida era hacer un nuevo pacto. Con el mismo ritual que había realizado anteriormente, se dirigió al lugar donde todo había comenzado, esperando que el diablo lo escuchara una vez más. Esta vez, Martín no buscaba poder ni riqueza, sino simplemente una salida de la desesperación que lo consumía. Con su alma ya comprometida, Martín invocó al diablo, esperando que esta última súplica le ofreciera alguna forma de redención o, al menos, una manera de escapar de su miseria. Martín, lleno de desesperación, se dirigió al mismo lugar donde había sellado su primer pacto. Con determinación y sin otra opción, tomó la cuchilla y se cortó la mano, dejando que la sangre cayera al suelo oscuro. La invocación ya había comenzado, y él esperaba ansiosamente la aparición del diablo, rogando por una salida a la miseria en la que se encontraba. Cuando la figura oscura finalmente se materializó ante él, Martín, con la voz rota por la desesperación, suplicó ayuda, pero el diablo, con una expresión de desdén, le respondió fríamente: «No quiero tu sangre, no quiero más nada de ti». Las palabras del diablo resonaron en la oscuridad, y antes de que Martín pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejándolo solo en su angustia. Justo en ese momento, Martín fue sorprendido por su padre, don Eduardo, quien lo había seguido en secreto. Sospechando de su comportamiento, al ver la mano ensangrentada de Martín y la evidencia de lo que acababa de suceder, don Eduardo no pudo contener su horror. Con la voz llena de ira y decepción, gritó: «Yo sabía que habías hecho un pacto con el diablo para arruinarme. Eres el hijo del demonio, Martín. No te reconozco más como mi hijo». Martín, paralizado por el miedo y la culpa, se dio cuenta de que todo había salido a la luz. Su propio padre lo repudiaba, y el pacto que había hecho solo lo había llevado a la ruina total. Mientras don Eduardo se alejaba, dejando atrás a Martín, este se quedó solo en la oscuridad, con la certeza de que había perdido no solo su fortuna, sino también su humanidad y el amor de su familia. Después de la devastadora confrontación con Martín, don Eduardo y doña Emilia, con el poco dinero que les quedaba, se mudaron a una casa modesta en el pueblo, dispuestos a empezar desde cero. Aunque la vida era sencilla, encontraban consuelo en estar juntos, lejos de la oscuridad que había consumido a su hijo. A medida que don Eduardo recuperaba su vitalidad, doña Emilia lo cuidaba con dedicación, agradecida por la segunda oportunidad que la vida les había otorgado. Sin embargo,
El dolor de haber perdido a Martín para siempre los acompañaba en silencio. Por otro lado, Martín, ahora completamente solo y sin rumbo, se vio sumido en una espiral de desesperación. Sin dinero, sin familia y sin un lugar al que llamar hogar, empezó a caer en la delincuencia. Las sombras que lo habían perseguido desde que hizo el pacto no lo abandonaban, y con el tiempo, Martín se convirtió en un limosnero que deambulaba por las calles del pueblo. Desesperado por sobrevivir, comenzó a robar y a cometer pequeños delitos, tratando de escapar de la miseria en la que había caído. Cada día que pasaba, se hundía más en su propia degradación, perdiendo lo poco que quedaba de su humanidad. Finalmente, el destino de Martín lo alcanzó. Fue arrestado por la policía tras un robo fallido y, al ser encarcelado, conoció el verdadero significado del infierno. La vida en prisión era brutal y despiadada, y las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo parecían haberse convertido en su única compañía constante. Martín, una vez un joven ambicioso que soñaba con el poder y la fortuna, se había transformado en un delincuente sin futuro, atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. En la oscuridad de su celda, comprendió que el precio de sus decisiones lo había llevado a un lugar peor que la muerte, un infierno terrenal del que nunca podría escapar. Nunca creí en brujería, creía en la maldad, en la mentira y en el abandono. Pero desde que conocí a Mauro, algo en mi vida cambió, y no para bien. Me llamo Rosalía, y todo empezó en un pueblo pequeño de Michoacán, donde me fui a vivir con mi madre para olvidar una traición. El pueblo era callado, con casas de teja y calles de tierra que crujían bajo los pies. La gente era amable, aunque reservada. Pensé que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado. No sabía que estaba caminando directo a otro infierno. Mauro llegó una tarde de lluvia, montado en una bicicleta vieja y con una mochila de cuero colgada al hombro. Tenía una sonrisa perfecta, de esas que te hacen bajar la guardia, y unos ojos. Sus ojos no eran normales. Parecían encenderse con una luz propia, pero solo cuando nadie más los miraba. Yo los vi y me congelé. ¿Quién es ese muchacho, mamá? Nunca lo había visto por aquí. Pregunté con el ceño fruncido, espiando por la ventana. Dicen que es hijo de doña Clara, la que vivía en la casa grande de la colina, pero ella murió hace años, respondió mi madre con voz baja, como si temiera que él pudiera oírla. ¿Y entonces? ¿Por qué viene ahora?, dije sin quitarle los ojos de encima. ¿Quién sabe, hija? La gente regresa cuando algo los llama, añadió, casi como si hablara para sí misma. Al principio me reía de esos comentarios. Pensaba que eran cosas de pueblo, supersticiones de gente mayor. Pero conforme pasaban los días, Mauro se volvió parte de todo. Las vecinas le regalaban pan recién horneado, flores del jardín, frascos de miel. Todas lo miraban como si fuera un ángel. «Mamá, ¿no te parece extraño Mauro? Hay algo en su mirada», murmuré una noche mientras lavábamos los trastes. «Ay, hija, no digas tonterías. Es un buen muchacho y te quiere», respondió con una sonrisa nerviosa sin voltear a verme. «Pero los perros le ladran y las velas se apagan cuando entra. ¿No lo has notado?», insistí, sintiendo un escalofrío. «Esos son coincidencias. No te llenes la cabeza de supersticiones», dijo finalmente, mientras secaba sus manos con el delantal, terminando la conversación. Yo quería creerle, de verdad. Pero había noches en las que me despertaba agitada, con el corazón acelerado y el cuerpo frío, como si alguien hubiera estado mirándome mientras dormía. A veces, juraría que vi su silueta parada en la puerta de mi cuarto, observándome en silencio. Y otras veces, aparecía en mis sueños, con esos ojos brillando en la oscuridad, como si ya supiera que iba a pertenecerle. Con el pasar de las semanas, comenzamos a salir.
Mauro era atento, siempre sabía qué decir. Se aparecía con flores silvestres, con pan dulce que, según él, había horneado para mí. Me hacía reír, me miraba como si me conociera desde siempre. Y sin darme cuenta, me fui enamorando. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Mauro no quería iglesia. Decía que la verdadera unión era de alma, no de papel ni de santos. Yo no entendía por qué, pero su voz era tan firme, tan segura, que terminé aceptando. ¿Y la iglesia, Mauro? Mi mamá quiere que sea algo formal, dije un día mientras veíamos vestidos. Lo nuestro va más allá de lo formal, Rosalía. No necesitamos testigos cuando el alma ya decidió, respondió él, tomando mi mano con fuerza. Mi madre me miraba con miedo, pero nunca decía nada. En sus ojos había una sombra que no estaba antes, como si ella supiera algo que yo no podía ver. El día de la boda fue sencillo, en el jardín de casa, pocas personas, comida casera, flores del campo. Todo iba bien hasta que apareció ella. Una mujer extraña, vestida con un rebozo viejo, la cara casi cubierta. Caminó despacio entre los invitados y dejó una muñeca de trapo con el rostro quemado justo a los pies de Mauro. Nadie dijo nada. Todos la miraron con incomodidad. Mauro no dudó. Puso su bota sobre la muñeca y la aplastó con fuerza. ¿Viste a esa mujer en la boda? Dejó una muñeca quemada. Le dije esa misma noche, aún con el estómago revuelto. No le des importancia, gente loca hay en todos lados, respondió Mauro mientras se desabotonaba la camisa, pero parecía una advertencia. Insistí. Solo fue una coincidencia. No te preocupes, dijo él, apagando la luz. Esa noche soñé que su cara se derretía frente a mí, como cera bajo el sol. Sus ojos se hundían en su propio rostro, y su boca se abría hasta rasgar la piel. Desperté sudando. Mauro me abrazaba, y sus manos estaban frías como la tierra recién removida. Con el tiempo, noté que no era solo yo quien caía bajo su hechizo. Incluso después de casada, mis vecinas le llevaban pan, flores, comida caliente como si fuera un rey. Al principio pensé que era cortesía de pueblo, pero luego comencé a sentir celos. Eso no era normal. Una de ellas, doña Felipa, una mujer mayor que apenas hablaba con nadie, me dijo una mañana: soñé con tu esposo. Me decía cosas que no puedo repetir. ¿Perdón?, le respondí, sin saber si reírme o asustarme. Ten cuidado, muchacha. Hay hombres que encantan, pero no con amor, advirtió antes de cerrar su portón. Mauro parecía disfrutar la atención. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa justa, una respuesta exacta. Incluso mi madre, que siempre fue desconfiada con los hombres, lo defendía como si fuera su propio hijo. «Mamá, ¿no te parece raro que todas estén tan encima de él?», pregunté una tarde mientras servíamos el café. «Es buen muchacho, atento. ¿Qué tiene de malo que caiga bien?», respondió sin levantar la vista. «No lo sé. A veces siento que es demasiado perfecto», dije, inquieta. Las cosas comenzaron a cambiar cuando lo descubrí una noche, hablando solo frente al espejo del baño. Me levanté a tomar agua y escuché murmullos, palabras raras, en un idioma que no reconocí. Al acercarme, lo vi. Mauro estaba de pie, con los ojos cerrados, murmurando frente al vidrio empañado. «¿Mauro? ¿Con quién hablabas frente al espejo?», le pregunté desde la puerta. «Solo estaba agradeciendo por todo lo que tenemos», respondió con su sonrisa de siempre, como si nada. «Pero tu reflejo no sonreía», dije, sintiendo que me faltaba el aire. «Debes haberlo imaginado», contestó, apagando la luz del baño. Me quedé unos segundos sola frente al espejo. Estaba limpio, pero sentí que algo, una presencia, se había quedado ahí, mirándome desde el otro lado. Esa noche no pude dormir.
porque aunque Mauro roncaba a mi lado como si todo estuviera bien, juraría que su reflejo en el espejo del armario seguía despierto, sonriendo, con esos ojos que nunca se apagaban. Unas semanas después de ver a Mauro frente al espejo, algo en casa empezó a cambiar. Mi madre cayó enferma, rápido, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Al principio pensé que era una gripe fuerte o el cansancio de los últimos días. Mauro me decía que era la edad, que no debía preocuparme, que necesitaba descanso. Pero yo conocía a mi madre. Nunca fue de quedarse en cama. Lo que me asustó de verdad fue cuando empezó a decir cosas extrañas. Murmuraba mientras dormía, palabras sueltas. A veces decía mi nombre, otras hablaba de fuego, de promesas. Y sus ojos ya no eran los mismos. Una noche me llamó con lo poco de fuerza que le quedaba. Su voz era un suspiro, frágil, como si cada palabra la desgastara. «Rosalía, ven». «Rápido», dijo apenas audible. Me arrodillé junto a su cama. Con manos temblorosas me entregó una hoja quemada por las orillas, manchada de algo que no quise identificar. «No vayas a acabar como yo. Descubrí cosas que no debía y por eso me está yendo así», susurró con la voz hecha pedazos. «Mamá, ¿quién te dio esta carta?», pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. «Tú ya lo sabes, hija». «Él», respondió, girando apenas la cabeza hacia la puerta entreabierta. «¿Qué pacto? ¿De qué sangre hablas?», insistí, con miedo de entender. Tú no debes seguir el mismo destino», alcanzó a decir antes de cerrar los ojos. La carta estaba a medio hacer. Parte del texto se había quemado, pero lo poco que se leía hablaba de un altar escondido, de sangre ofrecida voluntariamente, de un lazo eterno con algo que vivía en la oscuridad. Intenté leer más, pero el fuego había borrado las palabras claves. Esa misma noche, mi madre murió. No gritó, no luchó, solo se fue. Pero cuando quise cerrar sus ojos, vi que estaban completamente en blanco, y su boca estaba llena de tierra seca como la que Mauro usaba para sus plantas. Me derrumbé, me abracé a su cuerpo como si pudiera traerla de vuelta. Lloré hasta quedarme sin voz, hasta que las paredes comenzaron a girar a mi alrededor. Mi madre, ella era mi refugio, mi ancla, y ahora me dejaba sola frente a un abismo que no entendía. Yo no quería creerlo, pero ya lo sabía en lo más profundo. Esto no era una enfermedad, era una advertencia, y había llegado demasiado tarde. Después de la muerte de mi madre, la casa cambió. Al principio, pensé que era mi imaginación, que era el duelo hablándome al oído. Pero no tardé en darme cuenta. Los cambios eran reales. Los espejos se empañaban solos, aunque no hubiera nadie bañándose. Las puertas crujían en la madrugada y se escuchaban pasos en los pasillos cuando yo sabía que nadie estaba despierto, excepto Mauro. Él parecía más feliz, más fuerte, como si cada día que pasaba algo dentro de él creciera. Yo, en cambio, me sentía vacía, hueca. Sin el cobijo de mi madre, la casa ya no era un refugio. Se volvió un lugar desconocido, hostil. Una noche lo encontré en la cocina, rodeado de velas negras encendidas. Sus ojos estaban cerrados, murmuraba algo entre dientes. Al verme, no se sobresaltó. Al contrario, sonrió como si me esperara. ¿Por qué hay velas negras en la cocina?, pregunté con un nudo en la garganta, observando cómo la cera derretida formaba círculos extraños en el suelo. «Estoy protegiendo nuestro hogar, de lo que no entiendes», respondió Mauro sin apartar la mirada del fuego, como si hablara con alguien más además de mí. «¿Y qué se supone que no entiendo?», dije con voz firme, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. «Hay cosas que solo se sienten, y tú ya las estás sintiendo, ¿no?», dijo Mauro mientras apagaba lentamente una de las velas con los dedos. No supe qué contestar. Me alejé sin decir más, sintiendo que su mirada me seguía por toda la casa. Esa misma noche,
Me asomé por la ventana del cuarto. Y ahí estaba. Un perro negro, enorme, parado justo frente al jardín. No ladraba, no se movía. Solo miraba la casa, o más bien, me miraba a mí. Su mirada era fija, inquietante. Y lo peor, sus ojos eran iguales a los de Mauro. Ese perro. Tiene tus ojos, le dije a Mauro la mañana siguiente, sin rodeos, mientras tomábamos café en silencio. Quizá por eso no deja de mirarte, respondió él con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. La casa ya no me pertenecía. Sentía que cada pared respiraba por cuenta propia, que los objetos se movían ligeramente cuando no los veía, que había algo debajo del piso, algo que Mauro conocía, y yo no. Y por primera vez, entendí que el peligro no estaba afuera, estaba adentro. Dormía conmigo, me hablaba al oído, me abrazaba por las noches. A pesar de todo lo raro, de todas esas pequeñas cosas que me daban miedo, descubrí que estaba embarazada. No lo buscábamos, ni siquiera hablábamos de tener hijos. Pero ahí estaba el resultado, claro, en la prueba que hice a escondidas, con las manos temblando. Cuando se lo dije a Mauro, sonrió como si lo hubiera sabido desde antes. Es el destino. Nuestro hijo será la unión perfecta, dijo mientras me abrazaba, con esa calma que ya no me tranquilizaba. No dije nada, solo asentí. Algo dentro de mí gritaba que no era normal, pero me convencí de que quizá el miedo me estaba haciendo ver cosas donde no había nada. El embarazo fue silencioso, casi demasiado fácil. No tuve náuseas, no tuve dolores, nada. Y eso, en vez de darme paz, me asustaba más. Era como si mi cuerpo no estuviera haciendo esfuerzo alguno, como si el niño ya supiera cómo crecer solo. Cuando nació, lloró, pero no como los demás. No gritó, no pataleó. Solo emitió un llanto leve, casi contenido, y luego se quedó quieto. Me miró a los ojos como si ya me conociera, como si supiera algo de mí que yo misma no sabía. Pasaron los meses, y las cosas raras volvieron. El niño no jugaba con sus muñecos, no se reía con ruidos. Solo pasaba horas mirando su reflejo, serio, como si esperara instrucciones. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo que algo no estaba bien. Empezó a hablar antes de tiempo, pero no conmigo, ni con Mauro. Hablaba solo, en voz baja, con el espejo. Una noche, lo encontré despierto en su cuarto. Tenía una vela encendida frente al cristal. Estaba completamente desnudo. ¿Con quién hablas, mi amor?, pregunté, apenas con un hilo de voz. Con mi otro yo. Él vive aquí, en el vidrio, dijo el niño, sin voltear a verme. ¿Quién te enseñó eso?, pregunté temblando. Papá. Y también el espejo, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Me acerqué despacio, el corazón saliéndose del pecho, y entonces lo vi. Su reflejo no lo seguía igual. A veces parpadeaba antes, a veces después. Quise gritar, pero no pude. Algo me tapó la boca desde dentro, como si mi propio cuerpo ya no fuera solo mío. Ya no dormía tranquila. Desde lo del espejo, desde la vela, desde esa voz que no era la de mi hijo. Algo en mí se rompió. Una madrugada, mientras Mauro salía sin avisar, me levanté y revisé su estudio. Era la única puerta que siempre mantenía cerrada con llave, pero esa noche la dejó entornada, como si quisiera que entrara. Busqué en los cajones, en las cajas, detrás de los libros, y ahí estaban, fotos antiguas, mujeres diferentes, rostros jóvenes, algunas abrazadas a Mauro, otras solas, pero todas con los ojos apagados. Y al lado, recortes de periódico. Mujer hallada sin vida, desaparecida en extrañas circunstancias. En cada una de las fotos, Mauro se veía igual, el mismo rostro, la misma edad, la misma sonrisa. ¿Qué es esto?,
grité cuando él regresó, agitando las fotos frente a su cara. «Rosalía, baja la voz», respondió, intentando calmarme. «¿Quiénes son estas mujeres, Mauro? ¿Qué carajos me estás ocultando?», grité con rabia, temblando de los pies a la cabeza. «Pasado. Historias viejas», dijo con frialdad, tomando asiento como si no pasara nada. «Todas están muertas. ¡Muertas! Y tú no cambias nunca», grité aún más fuerte, lanzando los papeles al suelo. «Ahora ya sabes», dijo con una sonrisa lenta, inquietante. No hay salida. Mi cuerpo entero se heló. Temblaba, no solo de miedo, también de rabia y desesperación. Revisé el resto del escritorio y encontré un cuaderno viejo, cubierto de símbolos, fechas, nombres y una frase repetida: «Mientras uno crea, él sigue». Ahí lo comprendí. Lo alimentaba con amor, con miedo, con mi fe. Mauro se levantó, lento, sin esconderse ya. Sonreía con una calma aterradora. «Ya lo sabes todo. Ahora no puedes irte», susurró al oído, y su sombra mostró unos cuernos que su cuerpo no tenía. Quise escapar. De verdad lo intenté, pero cada vez que daba un paso fuera de esa casa, algo me detenía. Me sentía presa de una relación que ya no entendía. Y en medio de todo eso, estaba mi hijo. Intenté empacar. Lo hice a escondidas, con el corazón acelerado, metiendo ropa y documentos en una mochila vieja. Pero justo cuando me preparaba para salir, él aparecía. Siempre sabía. Siempre estaba ahí, como si pudiera oler mi miedo. Las vecinas dejaron de saludarme. Bajaban la mirada. Cerraban puertas. Solo una, doña Inés, una mujer que antes me traía tortillas recién hechas, se atrevió a hablar. Yo también lo amé. Ahora solo resisto, me dijo en secreto mientras barría su patio. Me quedé congelada, no supe qué responder. Mauro ya no fingía. Caminaba por la casa con una bata negra marcada con símbolos que no me atrevía a mirar por mucho tiempo. Rezaba en voz alta, en un idioma que no era nuestro. Las sombras se movían con él, y a veces sin él. Una noche, desesperada, salí corriendo. Llegué hasta la casa de doña Inés y golpeé la puerta con fuerza. «¡Ayúdeme! ¡Por favor! ¡No sé qué está pasando!», grité con lágrimas en los ojos. «Shh. Bájale la voz. Si te escucha, te va a traer de regreso», dijo, abriendo apenas la puerta. «¿Cómo salgo de aquí? Dígame», grité desesperada. «Nadie sale. Solo aprendemos a vivir con él», contestó con resignación, bajando la mirada. «¿Quién es él? ¿Quién carajos es?», dije casi en un grito histérico. «Tú ya sabes. Es tu esposo», respondió en voz baja, cerrando la puerta lentamente. Regresé caminando como un fantasma. La casa me esperaba. Las luces ya estaban encendidas. Mauro me miraba desde la sala, sin decir palabra. Esa noche comencé a escribir esta historia. No sé si servirá de algo. Solo sé que él la va a leer. Y cuando la lea, sabrá que estoy intentando huir. Y entonces, no habrá vuelta atrás. Esa noche, noté algo extraño en los espejos. Todos estaban cubiertos. No recordaba haberlos tapado, y nadie más en la casa lo habría hecho. Como si alguien, o algo, los hubiera cubierto para que yo no pudiera mirar. Mauro no volvió. No escuché sus pasos, ni su voz, ni su respiración. El silencio fue tan denso que dolía en el pecho. Pero el niño me despertó. Se paró junto a mi cama con la mirada clavada en mí, inmóvil. «Papá dice que ya vienes», dijo, sin emoción, como si repitiera algo que no entendía del todo. Me levanté de un salto, no pensé, solo corrí. Salí sin maleta, sin llaves, sin zapatos. El frío de la madrugada mordía mis pies, pero no me importaba. Solo quería salir del pueblo, de esa casa, de todo. Corrí entre las calles oscuras. Pasé por la iglesia cerrada, por la tienda del don Álvaro,
por la escuela abandonada. Llegué hasta la salida del pueblo. Y entonces lo vi. El mismo camino, la misma vereda, la misma casa. No importaba cuánto corría. Mauro siempre me encontraba, siempre me traía de vuelta. Entré como en trance. Mis piernas no me respondían, pero caminaban. Y allí estaba. La misma sala, la misma alfombra, el mismo sillón. Y Mauro, de pie, esperándome con los brazos abiertos y los ojos encendidos como al principio. ¡No! ¡No quiero volver!, grité, sintiendo cómo el mundo se me caía encima. Pero ya volviste. Como siempre, respondió Mauro con esa voz baja y segura que se me metía en los huesos. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté temblando. Donde siempre ha estado, aprendiendo a esperarte, dijo señalando con la cabeza al niño, que acariciaba la cabeza de un gato que no habíamos tenido nunca. Entonces entendí que no se trataba de irse, porque uno solo escapa de lo que está afuera. ¿Y Mauro? Mauro ya vivía dentro de mí. Ya no sé si escribo esto o si alguien lo escribe por mí. A veces siento que pienso, que recuerdo, pero no estoy segura de si esos pensamientos aún son míos. Ya no distingo mis manos de las suyas. Mauro no envejece, ni una arruga, ni una sombra de cansancio. Es el mismo hombre que conocí, el mismo que me enamoró con su sonrisa, y que me ató con algo más fuerte que el amor. Mi hijo me mira diferente, no con cariño ni con ternura. Me mira como si me conociera desde antes de nacer, como si supiera algo que yo apenas empiezo a entender. A veces habla en voz baja, repite palabras frente al espejo. Lo hace igual que Mauro. Los espejos ya no me reflejan. Me paro frente a ellos y no estoy. Solo aparece él, su figura, su rostro. A veces me observa desde dentro, a veces me imita, pero nunca al mismo tiempo, nunca como yo. Una vez traté de romper uno. El vidrio se quebró, pero no cayó. Solo se reacomodó y entonces su reflejo parpadeó, mientras yo no lo hice. Cuando los vecinos preguntan por mí, Mauro sonríe con esa tranquilidad que hiela la sangre y dice: «Está en casa, siempre está en casa». Y es verdad, no saldré nunca. Al principio traté de escapar, pero la casa me devolvía. Los espejos me atrapaban, las sombras me hablaban. Hasta que un día dejé de luchar. Un pacto no se rompe con palabras, solo con sangre, y ni siquiera eso me queda. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.